Josué capítulo 5, vamos a leer. La palabra del Señor dice, capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. Comparta con el que ve que le está costando encontrar, comparta y ayúdele. Amén. La palabra del Señor tenemos que leerla. Dice así la palabra del Señor. Josué capítulo 5, versículo 1, dice así la poderosa palabra del Señor Jesucristo. Gracias. Cuando los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y tomados, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, miren lo que Dios va a pedir: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Nada más. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Se ha leído tu palabra, ahora la vamos a exponer. Dame tu sabiduría, dame tu Espíritu Santo, Padre, porque sin esas dos cosas yo no puedo hacer esto, Señor. Dependo de ti porque soy instrumento tuyo. Solo soy una vasija nada más. Y lo que tú me des daré, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, mi Señor. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Aleluya. Todo lo que no se practica se olvida. ¿Saben ustedes eso, verdad? Todo lo que no se practica se olvida. Hace unos años tuvimos la oportunidad de pastorear en Miami a una comunidad de brasileños y por algún momento empezamos a hablar el portugués, ¿verdad? Entre cruzado y todo, ¿no? Y mientras más estábamos con ellos, más practicábamos. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba en la oficina todo el día y el pastor general era pastor de Brasil, o sea, él hablaba portugués. Entonces empezamos a hablar portugués, pero cuando nos venimos a California a pastorear acá, pues la comunidad brasileña no es fuerte. Entonces ya no hablamos el portugués. Y como no lo practicamos, se nos olvidó. Porque todo lo que no se practica, se olvida. Todo en la vida, todo lo que no se practica se olvida. Cosas buenas o cosas malas se olvida, ¿ya? Así que todo en la vida es aprendido, por ejemplo, desde el idioma hasta la forma en que comemos. ¿No es verdad? A veces nos tienen que enseñar, así no se come. Cierra la boca, mastica de este lado, o mientras estás comiendo no se habla. ¿Qué sé yo? Aprendemos a comer y nos enseñan que el bocado tiene que masticarse creo que 7 veces para que pueda digerir bien, pero yo una vez mastico y va para adentro. Es el problema de nosotros, que no digerimos bien, no saboreamos, y yo tengo ese problema que en lo que usted está orando para comer yo ya terminé. ¿Ya? Como si fuera militar, ¿verdad? Pero no soy militar. Entonces, aprendemos todo. La forma en que hablamos también la aprendemos. No sé si se dio cuenta usted que ahora que está en Cristo usted habla de otra manera, ¿verdad? Hasta mejor habla que usted. De hecho, tiene que hablar mejor. Las pestes que se decían allá afuera ya no se dicen nada, ¿verdad? Porque alguien decía, yo decía 10, de las 10 decía 9 malas y una media buena. Imagínese usted. Entonces, cuando vienen a Cristo, les va a costar, pero empiezan a retomar otro idioma, empiezan a hablar de otra manera. Así que todo lo que nosotros aprendemos, por ejemplo, los oficios que nos gustan, ¿no? El que es carpintero, tuvo que aprender. ¿Ya? No me diga usted que ya nació con el cepillo de carpintero. No. El carpintero aprendió. Hasta para manejar un vehículo, muchos hasta pagaron un instructor. ¿No es verdad? Otros se animaron, pero aprendieron a manejar. Todos aprendieron la vida, cualquier deporte, las profesiones, ¿no? ¿Qué digamos? Tocar un instrumento musical.
¿Te parece? Los que tocan instrumentos musicales son diestros en lo que hacen, hermano. ¿Y sabe qué? Uno aparentemente ve fácil. Yo miro que aquel Elías hace un queso ahí y se mueve y todo y grita. Y yo dice, caramba, ¿dónde aprendió Elías eso, verdad? Obviamente le di unas clases yo, pero no aprendió todo conmigo, ¿verdad? Pero eso lleva tiempo, hermano. ¿Usted supiera cuánto cuesta sacar una canción? Lleva tiempo. Mucho tiempo. Hermano, ¿y qué nos diría aprender a predicar? Lleva mucho tiempo. Yo paso días sentado, hermano, orando y a veces no me baja nada. Y parezco endemoniado, ¿no? Porque Dios mío, ya está llegando conmigo y no tengo nada, Señor. ¿Qué voy a hacer con la palabra para tu pueblo? Y a veces leo y nada. Y en un versículo al final sale un mensaje. Quizás Dios quería que leyera un poco más la Biblia. Pero es difícil, ¿verdad? Pero todo se aprende. Todo en la vida se aprende. Estamos hablando de aprender, ¿no? Se aprende a cantar. A mi hija le enseñé a cantar. Mire que bien canta ella también. Todo se aprende, hermano. Se aprende a orar. Hay algunos que todavía no saben orar. Pero se aprende a orar. Y la iglesia está para eso. Para enseñarle a usted a orar. De hecho, les he dado algunos manuales, estudios a la iglesia. Algunos parecen como avioncitos que andan volando después, no los guardan. Entonces dice uno, no le voy a dar. Pastor, no me dio. Y él le di, lo que pasa es que lo dejó. Este jueves, el estudio que les digo, hace una semana parece que traje unas cosas, ahí las miré. Entonces yo dije, caramba, ¿no? Pero todo en la vida se aprende, hermano, todo. Mire, se aprende hasta enamorar. ¿La verdad? Uno se aprende, hermano. Uno se vuelve poeta, hermano, cuando uno está enamorado. Escribe unas poesías tan lindas que uno dice, ¿de dónde me salieron esas cosas, no? Pero uno aprende a eso, hermano. Hermano, mire, uno aprende a vestirse también. ¿No es verdad? ¿Qué color le va a esto? ¿Qué color no esto? No, especialmente ustedes las mujeres. No sé cómo le hacen, pero se tardan 2 horas para salir de casa. Si entran a las 7 de trabajar, ¿a qué hora se levantan? Por lo menos mi padre es sincero, así que algunos se levantan a las 4. ¿Por qué? Porque tienen que cuadrar el color, el peinado, la ropa. Uno de hombre, 10 minutos, vamos, ya está. Todo cruzado a uno, pero ahí va. Pero hermano, es verdad que hasta eso aprendemos. Es verdad que mamá y papá, las niñas, nuestros hijos, a los niños también, de vez en cuando, eso no digo, esto no acaba. A las niñas les dan una escuela como vestirse. Es que hay mucho más para las niñas, ¿no es verdad? Aleluya. Todo se aprende. Se aprende, hermano, las matemáticas, la ciencia. También se aprende, ¿sabe qué? A ser papá y a ser mamá. El problema es que uno aprende a ser papá cuando es abuelo. ¿Sabía usted? Cuando uno es abuelo, ya, sí, mira. Y los hijos se vuelven celosos. Y ya la van a ver ustedes. Porque ahora estoy pensando, cuando yo voy de viaje, ¿a quién le voy a traer de usted? A mi nieto. ¿Por qué? Porque hasta ahí uno aprende a ser papá. Y los hijos valoran a su papá hasta cuando son padres. ¿No es verdad? Ah, yo fui así. Así serán los tuyos también. Aleluya. Si tan solo hubiera así, ya es muy tarde, ya no se puede. Es decir, todo en la vida se aprende. Todo en la vida, si usted quiere mantenerlo, tiene que practicarlo siempre. Hay cosas, hermano, que por naturaleza el humano de alguna manera aprende. Por ejemplo, usted tiene que sí o sí a caminar. Que se va a caer la primera vez y se cae, pero va a caminar. Por naturaleza usted tiene que aprender a caminar, ¿no es verdad? También a comer, a dormir, a reír y a llorar. El niño cuando nace lo primero que hace es llorar. Nadie le dijo que llorara, pero ya viene con ese instinto de llorar, ¿no es verdad? Cuando usted siente dolor, el instinto es, si es niño, llorar. Si es adulto, gritar, pegarle una patada a la pared, qué sé yo. Es decir, siempre estamos tratando de aprender, pero hay cosas que ya aprendemos. Pero hay otras cosas que casi nos obligan a aprender. Por ejemplo, el respeto a la autoridad.
o aprende o le va a ir como en feria. La autoridad, usted sabe que vivimos en este país, esta autoridad aquí se respeta. No se le puede faltar respeto a un oficial de la policía. Eso lo tenemos que saber y tenemos claro en eso. No, ni siquiera tenemos que pensar si corre o no, si corre ya usted perdió su libertad. Es decir, hay un respeto que demanda de nosotros la autoridad. No si quiere, no. Tiene que, ese respeto tiene que estar allí. Por ley superior tenemos que practicarlas. Es decir, tenemos que conocer también nuestros derechos, pero también nuestras responsabilidades. ¿Qué tengo yo que recibir, pero qué tengo yo que dar? Ahora, quiero que veamos esto. ¿Cómo es que estas cosas se aprenden y cómo no se olvidan? Y vamos a ir al texto de la palabra del Señor para que entendamos las cosas que aprendemos, tenemos que practicarlas. Y lo vamos a ver tan claro. Vamos a ver la historia de Israel, 40 años antes y 40 años después, ¿ya? Cuando la nación hebrea, Israel, sale de Egipto, todos sabemos que estaba en Egipto por unos 400 y tantos años. Todos los hombres que salieron de Israel venían circuncidados, todos, ¿ya? Pero todos los que salieron de Israel en 40 años murieron en el desierto. Pocos, por lo menos según la Biblia, yo veo que Josué y Caleb eran los únicos que entraron a la tierra prometida y por ahí los sacerdotes, la tribu de Leví, ya, porque ellos pues de alguna manera honraban a Dios. Dice la palabra que en la generación que salió arriba de, 20, 40 años de Israel, de Egipto, ya no llegaron vivos a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué murieron? Por su rebeldía, tantas cosas que pasaron allí. Entonces, ¿qué pasaba? Dios les había dado una señal de pacto a la nación hebrea y les dijo: todo el que nazca en el pueblo de Israel, si es hombre, tiene que circuncidarse al 8º día. Todos los hombres. No era porque era la nación de Israel, es que había hecho un pacto, ¿sabe con quién? Con el padre de la nación de Israel, que se llamaba Abraham. Cuando Abraham le cree a Dios, Dios hace un pacto con Abraham y le dice: tú vas a cumplir esto conmigo, toda tu descendencia, todo varón que nazca en tu casa, sea libre o esclavo, tienes que circuncidarlo. Ese es el pacto que harás conmigo. Y yo haré un pacto contigo. Y yo te daré toda la tierra que tú estás viendo ahora. Yo te voy a bendecir y serás padre de naciones, le dijo a Abraham. Y Abraham dijo: bueno, si tengo que hacer eso. Cuando recibe la orden de Dios, ¿qué hace Abraham? Él mismo se circuncida. Ya está grande. Nace, por ejemplo, Ismael, hay que circuncidarlo porque era hijo de Abraham. Hay que circuncidar a Isaac, sí, porque era hijo de Abraham. Y entonces Isaac tiene a sus hijos también, y Esaú no sabemos el otro hijo Ismael si lo hizo o no, pero Isaac, cuando nacen sus hijos, ¿quiénes eran los hijos de Isaac? Jacob y Esaú. Pues entonces Isaac circuncida a sus hijos, porque era la señal del pacto por todas las generaciones. Entonces cuando nace Jacob y Esaú, no sabemos de Esaú porque Esaú se separa, pero Jacob ahora se convierte en la nación de Israel. Cuando Jacob tiene sus 12 hijos, los circuncida también. Es decir, ahí iban cumpliendo el pacto, Cuando ya José llega a Egipto, vendido por sus hermanos como esclavo, José ya iba circuncidado a Egipto. Pasaron tantos años, ¿verdad? Por ahí unos 14, ¿cuántos? 20 años me parece. Y entonces Jacob viene con sus hijos a Egipto y entran todos circuncidados. La práctica estaba. Porque si no se practica, se olvida, hermano. Entonces pasaron años en Egipto, ellos se convirtieron en esclavos, pero esa gente que estaba ahí todavía practicaba la circuncisión. Cuando Dios ya los lleva a la tierra prometida, la orden del Señor era: muy bien, todos van circuncidados. Muy bien, ya vayan, denle para abajo. Ahora, dice la palabra de Dios que cuando pasaron esos 40 años, ahora están frente a Jericó. Josué está con toda la gente, ya hombres y mujeres, a punto de entrar. Y Dios dice: muchachos, no pueden entrar. Todavía no. ¿Por qué? Porque durante 40 años no se han circuncidado. ¡Wow! Habían olvidado una práctica que si Dios no se les recuerda, ellos ya no lo iban a hacer más. Entonces le dice Dios lo que leímos: Josué, hazte unos cuchillos afilados, la sangre de Cristo, y agarra todos los
hombres, porque ninguno de esos hombres, excepto tú y Caleb, están circuncidados. Y entonces Josué dijo, muy bien, ¿cuántos cuchillos? Mira, tienes más de 600,000 hombres por ahí y tienes que hacer cuchillos afilados. ¿Va a doler? Sí. ¿Por qué va a doler? Porque si te olvidas de practicar lo que sabías, te va a costar volverlo a hacer otra vez. ¿Sí va conmigo? Si usted se olvida de practicar las cosas buenas que usted aprendió en la iglesia, más adelante le voy a decir cuáles son. Cuando quiera volver a empezar, le va a costar más. Solo un ejemplo. Usted deja de venir un mes a la iglesia. Cuando quiera volver a empezar, le va a costar. Va a sentir pesado. Sí, porque lo que no se practica se olvida y cuesta otra vez volverlo a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Josué dice, muy bien, Señor, tengo que hacer esto. Sí, hazlo ahora. Versículo 3. Hazte cuchillos afilados y acuesta a los hombres. Antes no había anestesia, hermano. Hoy le quitan a una uña, le ponen anestesia general a la uña. Hoy le van a pitar las uñas, le ponen pero hoy hay maneras de quitar el dolor, ¿no es verdad? Pero antes no, hermano. ¿Se imagina? Hazte cuchillos, quiere decir que en ese momento ahí empezaron a afilar, hermanos, los cuchillos. Nada de que iban a desinfectar eso, no, nada. Saca del filo y acuéstalos a los hombres y vas a quitarles el propucio a los hombres. Porque ese era el pacto que yo tenía con el Padre de esta nación, dijo Dios. Es decir, lo que Dios te pidió una vez, no porque no lo hagas, es que el Padre ya no te lo está pidiendo. No, el Padre espera que sigamos haciendo eso. Dios no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros. Y miren lo que va a pasar. Josué entonces dice, muchachos, todos al suelo porque ese día es el día de circuncidarnos. ¿Qué es eso? Imagínense usted. La nación no sabía qué era eso y era lo que identificaba al pueblo con Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cómo usted se va a olvidar de un pacto que hace? No, ¿verdad? No se puede. Pero si usted no lo practica, se la va a olvidar, hermano. Entonces José les dijo, muchachos, ese es un pacto que hace 40 años lo hicimos. Es más, yo ya pasé por eso, así que yo no voy a sufrir. Caleb tampoco, porque él ya está bien circuncidado, pero todos ustedes van a tener que llorar. Y dice la Biblia, según lo estudiado, que la circuncisión, por lo menos el tercer día después de haberse hecho la circuncisión, es el día en que los hombres gritan, lloran. Pregunto, no me responda, ¿alguien de acá está circuncidado? Bueno, está bien, es una práctica que hoy se hace por higiene, ¿no? Por salud, me parece. Y muchos están tomando la práctica ahora de sus niñitos. Cuando nacen practican eso, independientemente de que no sean judíos, ¿verdad? No es que Dios te lo pida para ser salvo, ya no, pero un judío lo sigue creyendo así, ¿ya? Y dicen los doctores que es bueno, es saludable para los bebés. Bueno, entonces, el tercer día es el día en que los hombres gritan, lloran, sufren, porque es el día más terrible del dolor, ¿no? Y pasan por lo menos, creo que una semana, pierden su fuerza. No tienen fuerza, se quedan tirados ahí los hombres. Y entonces Israel tuvo que hacer eso. Dios les dice, hay que circuncidarlos porque circuncidados salieron de Egipto. Circuncidados tienen que entrar a la tierra prometida. Wow. Porque si no tienes mi pacto, dice el Señor, ¿no? Entonces no eres mi pueblo. No eres pueblo. Bueno, entonces ¿qué pasa? Van a circuncidar a hombres grandes y pequeños. Yo me imagino la gritadera ese día, ¿no? De los hombres. Y imagino a las mujeres disfrutando, ¿no? Porque si algo les gusta a las mujeres es ver sufrir a los hombres. ¿Por qué será? Uno no, hermano, uno sufre también con el dolor de las cosas. Yo sufrí mucho cuando nació mi hijo Benjamín, el dolor era fuerte, hermano. Mi esposa y yo estábamos en el hospital solitos los dos. Y Benjamín no quería venirse. Y le decía a los doctores a mi esposa, si en unos 10 minutos no viene, vamos a tener que hacer cesárea, ¿no? Operar.
Y ahí no le amaban, porque esos no andan con cuentos, el cuchillo ya lo tienes listo, ¿verdad? Yo dije, no, pues sí, mi esposa me decía, ¿qué hacemos? El dolor era, entre ambos, el dolor era fuerte. Yo dije, mi esposa, vamos a orar. Increíble, ¿no? Yo con mi esposa la agarré y dije, Señor, que sea tu voluntad. No queremos que pase esto, ¿verdad? Pues es tu voluntad, porque Benjamín venía con problemas, su corazón estaba muy bajo, el latir de su corazón no era normal. Era terrible eso, hermano. Y los doctores se fueron. Y yo me quedé con mi esposa. Cuando yo me quedé y ellos se fueron, mi esposa dijo, ¡ya viene! Y dije, ¿dónde? Era mi hijo Benjamín que venía. Y una enfermera que estaba ahí, yo todavía logré con la enfermera agarrar a Benjamín. Porque Benjamín se vino así de repente. Cuando los doctores vinieron, dije, ¡wow! Ya estuvo. Mi chiquito nació obviamente llorando. Es decir, los dolores siempre son para los dos. Pero en este caso el dolor se nos fue para los hombres. Pasaron llorando. Ahora nosotros, si lo aplicamos a nuestra vida espiritual, nosotros también tenemos prácticas espirituales. Usted y yo hemos aprendido, hermanos, en la medida que avanzamos en nuestra vida cristiana, ¿no? Hemos aprendido que la oración es buena. Hemos aprendido que la lectura de la palabra de Dios es buena. Hemos aprendido que venir a la iglesia es bueno. También aprendimos que el amarnos entre nosotros y ayudarnos también es bueno, ¿ya? Prácticamente, cuando venimos a Cristo empezamos de nuevo, y con razón Jesús le llama al Evangelio nuevo nacimiento. Porque aprendemos hasta a hablar, aprendemos incluso hasta comer y también hasta vestirnos de diferente manera. Porque tenemos que marcar cierta diferencia, ¿no? Entre los que no conocen a Dios y los que conocemos a Dios. Alguien dijo, no, lo que Dios pide es tu corazón. Bueno, pero si tu corazón está limpio, lo de afuera también debería estar limpio. Amén. Porque somos templo del Señor. Tenemos que dar evidencia que somos hijos de Dios. Así que aprendimos que todas esas cosas son muy buenas. Todo era raro cuando venimos a la iglesia. Era nuevo. Decíamos, pero ¿cómo? ¿Cómo tengo que yo perdonar si me han herido? No era raro, ¿no es verdad? ¿Cómo tengo que yo trabajar si realmente aquí todos tienen que trabajar y solo a mí me ponen, ¿no? Era raro, difícil entender eso, ¿no? Pero una vez que empezamos a practicar esas cosas, hermano, todo fue tomando forma en nosotros. Y lo más hermoso de todo, hermanos, que es que cuando usted y yo practicamos lo ordenado por el Señor, ¿sabe qué pasa? La vergüenza desaparece y llega el gozo. Mucha gente le da vergüenza hablar en público, ¿no? Y cuando empezamos en la iglesia, así pasa. ¿Ya? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Me voy a equivocar? Pero después de estarlo practicando, usted se da cuenta que la vergüenza desaparece. Y cuando llega la vergüenza se va, en vez de vergüenza viene el gozo de poder hacer las cosas para Dios. Nos damos cuenta, hermanos, que de alguna manera la rebeldía desapareció y empezó a llegar la obediencia a nuestra vida, porque empezamos a practicarla. Nos dimos cuenta también, hermanos, amados, que no solo eso se iba, sino que desapareció el odio y de repente llegó el perdón a nuestra vida. ¿Cómo? Porque empezamos a practicarlo. ¿Se da cuenta? Empezamos a practicar esas cosas. ¿Sabe qué? Nos dimos cuenta que la soledad desapareció y llegó el Espíritu Santo a nuestra vida. Ya no estamos solos, ahora tenemos al Espíritu Santo. Nos dimos cuenta que el infierno desapareció para mí y apareció la gloria eterna para mi vida. Qué interesante cuando empezamos a caminar en el Evangelio de Jesucristo. Qué interesante cuando usted entra a una nueva dimensión con Dios. Empieza a hacer cosas lindas para el Señor. Pero lo importante no es solamente empezar, sino continuar haciéndolo toda la vida para que no sea olvidado después. Amén. Qué hermoso es saber que lo que hemos aprendido es de bendición a nuestra vida. La bendición, hermanos, está en no olvidar lo aprendido. Esa es la clave. Todo lo aprendido en nuestro caminar con Dios es algo que debemos practicar toda la vida. Por ejemplo, deja de orar usted una semana. Cuando quiera empezar, ora usted.
A ver, si usted por trabajar no come un día, no siente hambre, pero diga usted que va a ayunar, y al mediodía usted va a pasar las papas del pollo en su cerveza. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque no lo practicamos. Pero la persona que está, hermanos, en constante práctica, en oración, le hablan de oración, es su pan comido. Es la que está constante, lee la palabra, vamos, leamos, aleluya. El que por lo menos ayuna una vez a la semana o 2 veces, hermano, no se asusta, sabe lo que tiene, sabe lo que hay, aleluya. Así que recordemos entonces que todo lo que se deja de practicar se olvida. Miren, yo recuerdo que antes, cuando yo era mucho más joven, ¿no?, de lo que soy ahora, practicábamos en la iglesia con los jóvenes lo que se llamaba esgrima bíblica. No sé si saben qué es eso. Esgrima bíblico son ejercicios para jóvenes y para cualquiera, ¿no?, de encontrar rápido un pasaje de la palabra de Dios. ¿Sabe qué decían? Los que estaban dirigiendo decían, por ejemplo, Mateo 10:1, ni habían terminado y los que eran buenos ya tenían la Biblia ahí y empezaban a leer. Y el que primero leía ganaba. Y entonces yo dije, yo quiero eso. Yo empecé también a practicar, hermano. Yo miraba cómo le hacían, porque esos bandidos solo como que ya tenían el cálculo en el dedo dónde estaba, ¿no? Ponían su Biblia así, Eclesiastés 10:1, ya empezaban a leer. ¿Cómo lo hacen? Yo pensé que a lo mejor eso se lo saben de memoria. Dije yo, no, mano. Y empezaban otra vez y se iban a diferentes libros de la Biblia, Eclesiastés, Reyes, hermano, 2 y 3 se arrancaban, ni siquiera terminaban de escuchar la cifra. Yo empecé a practicar eso. Dije, yo quiero eso para mí también. Y empezaba, yo en mi casa hacía citas, me tardaba. Pero volvía a hacer, pero con el tiempo, hermano, yo me volví uno igual que ellos. Entonces ya participaba yo en las convenciones de jóvenes. Y yo llegaba, nunca gané el primer lugar, la verdad, pero me llevaba el tercero o el segundo. Pero el primer lugar, hermano, ese era un tipazo en la Biblia. Solo hacía así. Y luego venía lo que se llamaba buscar las perlas bíblicas. ¿Saben qué es perlas bíblicas? Decía, el que empezaba a leer un pasaje. Sí, el que lo encuentre primero, él no decía nombre del libro. Solo decía, por ejemplo, oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová, y uno tenía que ir a buscar. ¿Entiende? ¿Y sabe qué, hermano? El primer versículo, si mucho leía el que estaba leyendo, ya el que estaba allá empezaba a leer. Y empezaba, o sea, le quitaba la palabra y decía, ya lo encontré. Pero eran, hermanos, muchachos que vivían solo en eso, hermano. Práctica. Increíble, ¿no? Entonces eso automáticamente uno se aprende todos los nombres del libro de la Biblia. Pero no solamente eso, uno también ubica más o menos por dónde está. Y el secreto era no cambiar la Biblia, porque uno conocía el ancho de su Biblia, ¿ya? Entonces los deditos de uno ya los ponía más o menos de dónde estaban los libros. Pero si me cambiaban la Biblia, ahí sí perdía. ¿Por qué? Porque no era mi machete de discípulos, ¿no? Pero dejé de practicar. Ahora díganme ustedes una cita, me voy a tardar igual que ustedes. Porque dejé de practicar. Porque todo lo que se deja practicar se olvida. Se olvida, hermano. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasó esto, verdad? Ahora sí sé dónde están los libros, me conozco los libros de memoria, digo los nombres, ¿verdad? Pero ya no tengo esa agilidad de poner el dedo y encontrar. ¿Ya? Mi esposa se enamoró de mí por eso también. Si así encuentras eso, amigo, ya me encontraste. Y le encontré. Es decir, todo lo que usted practica en la iglesia no debería dejarlo de hacer, porque se le va a olvidar. Amén. Amén. Mire, ¿cuántos se acuerdan de las alabanzas de hace unos 20 años? Difícil, hermano. Difícil. ¿Por qué? Porque se dejaron de cantar. Amén.
El que cantamos ahorita, el último que cantamos ahorita. Ya viene la recompensa. Ya no lo sabemos. Porque se deja. Amén. Tengamos cuidado, hermano. ¿Acaso hemos dejado de orar? ¿Acaso hemos dejado de leer la Biblia? ¿Acaso, hermanos, hemos dejado de venir a la casa de Dios? Cuidado, porque se nos va a olvidar. Se nos va a olvidar, hermano. Vuelvas experto en las cosas de Dios. ¿Le gusta algo? Practíquelo. ¿Sabe que se ha dicho que si usted practica 2 horas diarias por 3 años, lo que usted quiera aprender se vuelve experto usted en 3 años? ¿Y cuántos años llevamos en la iglesia y todavía no podemos ubicar dónde está Esther en la Biblia? Abramos capítulo 1 de Esther por Apocalipsis, lo que es por lo menos la hermana sabe dónde está Génesis. ¿Ya? Y yo dije una vez aquí, ese libro está en la Biblia, me dijo alguien. Yo me quedé loco. Hasta me dio duda a mí también. ¿Será que está frustrado? Porque me lo dijo con una certeza, así como eso no está ahí. Hermano, si dejamos de practicar las cosas, se nos va a olvidar. Deja de cantar un buen tiempo y va a perder su tono. Y cuando quiere volver a empezar, le van a salir gallos, gallinas, y todo. No le va a entrar. ¿Por qué? Porque no está en constante práctica. ¿Se va conmigo? No deje de practicar, no deje de orar, le va a costar, hermano. Ya, cuidado con eso. A veces hasta perdemos la armonía entre los hermanos. Le va a costar volver a empezar. Amén. Dios nos mandó a que nos amáramos los unos a los otros, pero a veces no nos amamos. Y nos cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo practicamos. Dese la chance. Yo además dije, no sé si el jueves, no sé cuándo dije, vamos a regalar tarjetas de Starbucks a aquellos que no saquen una palabra durante un mes que insulte a un hermano en la iglesia. Oh my God. Porque así hicimos con los niños en las escuelitas de vacaciones, ¿recuerdan? El que traiga un amigo, le damos una tarjeta. Y sí trajeron. Y se llevaron los niños felices con sus tarjetas de Starbucks. ¿Y qué tal si hacemos eso con la iglesia de Cristo? Si usted no ofende a su hermano durante un mes, véngase, se ganó una tarjeta. Aleluya. O sea, eso quiere decir practicar, aunque nos cueste. ¿Sabe qué es bueno practicar? Le voy a decir, hermana, Dios le bendiga, estoy orando por usted. Si usted se lo dice por una semana, ya se va a volver una práctica de usted. Amén. Hermano, mire, estoy orando por usted, me hace falta verlo en la iglesia. Si se lo dice por una semana, usted se va a acostumbrar y se lo va a decir a todos los hermanos, sus buenas prácticas. Amén. Pero si usted practica el terminar el culto y se va a reír y no salva a nadie, le va a costar decir por lo menos Dios le bendiga. Aleluya. No se vaya corriendo, hermano. Si al final del servicio también es parte de la adoración a Dios, la comunión entre nosotros. Amén. Empieza a practicarlo. Mire, si usted por una semana invita al pastor, aleluya, se le va a hacer fácil, hermano, después. Es que está muy serio de usted. Sonría porque Cristo le ama, hermano. Amén, amén. Aleluya, así decía uno ya, ¿no? Pero como no lo hacemos, no tenemos esa costumbre. Ay, no, ¿qué van a decir? Pues lo van a decir, lo van a felicitar. Sí, hagamos cosas lindas, practiquemos cosas lindas. Amén. Amén. Cuando digas tu nombre a la iglesia, le va a costar después otra vez volver a empezar. Le va a costar. Me pasa a mí, sí, no por no venir a la iglesia, no. Yo tengo que venir, no porque soy pastor, sino porque sé que me voy a encontrar con mi Dios y con usted. Aprendí a no leer la Biblia para preparar sermones, ¿no? Aprendí a leer porque yo quiero aprender de Dios. ¿Sí va conmigo?
Pero a los cristianos cuando les toca predicar, ay Dios, esa semana sí leen. Predican y ya no leen. ¿Por qué? Porque no es una práctica. Pero ¿qué tal si empezamos a practicar? Por eso es que esta semana en cada hogar usted va a estar, hermano, miércoles o viernes, no sé qué día sea mejor para usted, va a celebrar su altar familiar. Haga esa práctica cada semana y verá que sus hijos van a empezar a extrañar el alabar a Dios. En el estudio basta la alabanza que tiene que cantar. Ya, por ejemplo, esta semana la alabanza es el poder de la oración. Entonces se va a poner ahí en YouTube y le va a salir, no tiene que, solamente tiene que oír y cantarla. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una práctica que sus niños se la van a agradecer. Le llamamos a esto llevar a Jesús a nuestra casa. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Cuidado, hermano, y caemos en el terreno de Israel. Dice la palabra de Dios, y voy a por ahí aterrizando, que el pueblo de Israel fueron circuncidados, entraron a la tierra prometida, estuvieron ahí, adoraron a Dios mientras vivían los líderes espirituales. Pero cuando muere Josué, que fue el último líder después de Moisés, muere Josué, muere Caleb, se levantó una generación que igual dejaron de circuncidarse. Y se levantó una generación que llegaron a decir, no sabemos quién es Dios. Aleluya, qué pesar, hermano. La Biblia dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Qué quiere decir eso? Había, hermanos, un desorden, políticamente hablando, hermanos, un caos. No había, hermanos, autoridad. No. Cuando dice cada quien hacía lo que bien le parecía, cada quien adoraba al Dios que quería. Llevaron a su casa imágenes de los pueblos paganos, y el Dios que los había sacado de Egipto ya no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque se murieron los líderes espirituales. Y aquí viene a nosotros ahora la aplicación para nuestra vida, y es esto: usted ahora está en la casa de Dios como papá y mamá, pero cuando esta generación, incluyéndome yo y mi esposa y usted, ya no estemos, la generación que viene detrás de nosotros van a conocer a Dios. Aleluya. Es un desafío para mí. ¿Qué van a hacer ellos? Miren, sucede a veces que un padre tiene que salir de su casa e irse a trabajar a otro país. ¿Saben qué es eso, verdad? No sé si sabrán que son personas que son inmigrantes, ¿no? No creo que no saben. Pero ¿saben ustedes que esos hombres o mujeres que se vienen, los que realmente vienen con buenas motivaciones, vienen a trabajar, sacan adelante a sus hijos en sus países, y cuando por cuestión de destino se va de vacaciones deportado o deportada y vuelve a su país, esos hijos ya no lo conocen, lo ven como extraño. ¿Por qué? Porque se olvidaron de tener comunicación. Si usted deja de tener comunicación y práctica con Dios, usted se va a olvidar de Dios. Ya no va a conocer usted. Pero deje eso. Difícilmente usted se va a olvidar de Dios. Yo sé que usted va a venir a la iglesia, usted va a amar a Dios. La pregunta es, ¿y nuestros hijos? Porque usted tiene temor a Dios, yo lo sé. Usted ha crecido en la iglesia, pues. Usted sabe que es palabra de Dios. Pero la pregunta, yo me pregunto es, si en la ecuación de mi matrimonio, por ejemplo, usted dibuje 5 cabecitas, como dibujan los niños en la escuela, ¿no? Papá lo dibuja con unas benditas acá, y mamá la par, una faldita, y atrás ponen unos pelones así, con pelos parados, los chiquitos han dibujado. Dibuja cómo es tu familia, dice, ¿no? Y al más feo que hacen es el papá, no sé por qué. Sí, a la mamá le ponen cositas bonitas, hasta unas trencitas le hacen a los niños, ¿verdad? Para uno los pelos parados, pero bueno. Mire la ecuación. Si en esa ecuación quitamos a ese hombre feo que está ahí peludo o pelos parados, y a la mamá
y quedan solamente los 3 niños, en este caso mi hija y mis 2 hijos, cuando yo ya no esté y mi esposa tampoco, mis hijos van a seguir amando a Dios. Esa es mi responsabilidad. Ese es el peligro. Eso es lo que Dios puso sobre mis hombros. ¿Van a amar mis hijos a Dios cuando yo no esté? Es más, pregunto y me decía yo hoy, mis hijos van a venir a la iglesia cuando yo ya no esté. ¿Vieron? Mis hijos van a ser generosos como han aprendido y lo hacen hasta hoy. Lo van a hacer cuando papi y mami ya no estén. Porque si mis hijos no siguen, me parece ser que yo no funcioné bien como padre. Amén. Amén. Me parece ser que fue un buen pastor, pero no un buen padre. Y hay problemas con él. Porque mi responsabilidad es mis hijos. Que amen a Dios. Mire Josué lo que dijo, y eso parece que muchos lo celebramos. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero Josué muere. ¿Y qué pasó con los hijos de Josué? No fue tan real lo que Josué decía. Sirvieron mientras él estaba. Pero los hijos de Josué ya no se mencionan en ninguna parte después de que Josué ya no está. ¿Van conmigo? Dios tuvo que levantar la era de los jueces. ¿Por qué no levantó un hijo de Josué si Josué era el líder? ¿Vieron? ¿Pero qué pasa entonces? O no hubo un reforzamiento, o no hubo eso, porque hermano, le voy a decir algo realmente lindo a usted. Usted que es padre o que va a ser padre, y aquí están mis hijos ahora, los que van a ser padres, o los que piensan ser padres, o los que ya somos padres, ¿saben qué es lo más difícil? Confrontar a nuestros hijos cuando nuestros hijos hacen cosas malas. Y uno a veces prefiere mejor hacerse loco y no confrontar. Si se dan cuenta, es duro, difícil, hermano. Yo soy papá. Me cuesta a mí, sí, me cuesta. Pero si aquí está mi gran testigo, si algo tuve yo siempre, no. Entonces se va a sentar y vamos a hablar. Es difícil, sí, pero gracias a eso tengo mis hijos acá. Pero es difícil. Es difícil, hermano. Yo hablaba con muchos padres de eso y dicen, no, mejor que hagan lo que quieran, porque al fin y al cabo lo hacen en la casa. No, es difícil, hermano. Pero que los hijos sepan que usted, papá, usted, mamá, no van a negociar con Dios cosas que no funcionan. Es difícil, hermano, yo lo sé. Difícil es. Le decía a mis hijos ayer, mira, van a ser mi nieta, decía, si mi nieta va a estar conmigo acá, ella va a saber qué es amar a Dios. Y va a estar con ustedes, va a saber qué es amar a Dios. Porque en mi casa no hay opción. O amas a Dios, o amas a Dios. Ojo, pero escuche esto, no solo se lo voy a pedir, ellos tienen que verlo en mí. Ellos tienen que verme a mí orar, ellos tienen que verme a mí leer la palabra de Dios, ellos tienen que verme a mí, hermano, a veces sufrir, sí, tienen que verlo, porque si no lo ven, ellos van a creer más a lo que ven que a lo que escuchan. Amén. Los hijos van a creer más por lo que ven. Por eso, si usted no practica, no solamente se le va a olvidar a usted, ¿cómo le va a enseñar a sus hijos? ¡Amén! Todavía me pueden invitar a una Coca-Cola después si quieren. Mi hermana me invita a dos, o sea que no tomo, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. La clave, hermanos, para todo esto y para respondernos, ¿cómo van a ser mis hijos después? La clave está en saber esto. Depende de lo que haga yo hoy como padre. ¿Ya? Depende de lo que haga hoy. No dejemos de practicar las disciplinas del Señor. ¿Qué dice la palabra? No dejen de orar. Orar sin cesar. ¿Qué dice la palabra? Pues los jóvenes van a limpiar su camino, guardando su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? No dejen de congregarse. Son disciplinas que nos van a ayudar. A veces los hijos dicen, iglesia. Pues, hermano, es mejor que iglesia que el mundo.
Yo crecí una vida rara, si quiere, con mi mamá. Iglesia, oración, iglesia, vigilia, ayuno, tratados. Yo decía, ¿hasta cuándo va a terminar esto? Qué aburrido eso. Pero gracias a esa vida aburrida soy lo que soy ahora. Amén. ¿Ya? Yo no anduve allá afuera. ¿Por qué? Porque yo vi, no solamente escuché, yo vi a mi madre pagar un precio por eso. Hermanos, los que son padres, quieren ser padres, sepan que se van a meter a una honda llamada responsabilidad. Dios no nos está obligando a ser papás. Somos nosotros los que nos metemos a eso. Si tienes un hijo, o dos o tres, es tu responsabilidad. No solamente de traerlos y dejarlos saber qué hacen. No. Mejor dejémoslos allá donde están. Allá están felices. Amén. Dejémoslos allá. Que más felices están allá con el Señor. Pero Dios dice, te los voy a confiar. Te los voy a confiar. Ay de ti si se me pierden. Por eso, ¿no? Ay de ti si ese hijo o esa hija se desvía. Te lo voy a prestar. Porque al final del día, no son de nosotros. ¿Sabe qué? Son de Dios. Amén. Usted los tiene prestados. Aleluya. Por eso, no dejemos de practicar las disciplinas del Señor. Porque sí o sí mañana tus hijos te lo van a hacer. Hace unos años yo vi la historia de un muchacho que iba a ejecutar en el estado de Texas. Entonces en el estado de Texas practica la ejecución. Y creo que en Florida también ya probó. Y hay otros, como unos 14 estados que practican eso. Pero en Texas llegó la hora en que, el día en que iban a condenar a la silla eléctrica al muchacho. Y entonces lo llevaron el día y siempre la familia que quiere ir va. Llevaron al sacerdote para que pues se confesara, ¿no? y que descansara en paz. Y siempre le dan el derecho de decir cuáles son sus últimas palabras. ¿Ya? El muchacho estaba ahí, hay una ventana de cristal donde están del otro lado las personas, las familias, los amigos que llegan a despedirse, ¿no? Y cuando el muchacho levanta su cara, él vio a su papá que estaba del otro lado y dijo estas palabras: si la justicia realmente fuera justa, aquí en esta silla no solamente debería estar yo, mi padre también debería estar aquí. Porque el día en que yo me robé una bicicleta y la llevé a la casa, mi padre la escondió debajo de una cama. Y a partir de ahí me convertí en un ladrón. Si ese día mi padre me hubiera corregido, yo no estuviera. Qué fuerte. ¿Qué dirán nuestros hijos de nosotros? Yo no puedo pensar eso. ¿Qué dirán? Cuando yo le diga, no, mi viejo, como hombre de Dios. Que mañana diga, mi mamá nos sacó adelante, nos enseñó los caminos del Señor. Tú puedes darle todo lo que quieras a tus hijos, pero si no le das la educación cristiana, habrás perdido el alma de tu hijo. Amén. Amén. Están muy callados ustedes ahora. Me preocupa eso. Me preocupa eso. Amén. Gracias. Amemos a Dios. Que tus hijos vean que tú vienes cansado a la iglesia. ¿Sí? Que lo vean tus hijos. Que tus hijos vean que tú oras. Que tus hijos vean cómo tú sirves a la iglesia. Porque ellos, cuando vean eso, no van a tener opción a preguntarte si se quedan en casa. No. Ellos saben que es día de ir a adorar a Dios. Que tus hijos lo vean. Aleluya. Que lo vean tus hijos. Paga el precio. Practiquemos la disciplina sagrada del Señor.
Practiquémoslas, por favor, de esa manera. Vamos a tener recompensa. Hermanos, hoy, nuestros hijos, lo que queramos ver en nuestros hijos hoy, hermanos, y que ellos lo hagan mañana, hagámoslo hoy nosotros. Amén. Yo quiero que mi hijo sea un adorador de Dios en el futuro. Sélo tú ahora. Por favor, sélo tú ahora. Que mi hija sea una excelente esposa en el futuro. Sélo tú ahora. Porque no será mejor que tu esposa. Será exactamente lo que tú eres. Aleluya. Mis hijos no van a hacer lo que yo, ojalá que sí, pero van a hacer lo que yo les enseño. Y hablé con mis dos hijos hace unos pocos días y les dije, muchachos, ustedes se van a casar. Y yo sé que va a pasar eso. Eso es normal, mi hija se casó. Al final del día, este viaje, hermanos, empezamos dos y terminamos dos. Así va a ser. Pero con el tiempo se va a ir sumando, ¿verdad? Pero terminamos dos. Pero yo le dije a mis dos hijos, muchachos, ustedes jamás han visto que papi es como una Amazon para vender. Nunca, ni siquiera se les voy a poder pensar, porque eso no lo va a pasar. Porque en casa no ven eso. Jamás. Jamás. Nunca vieron eso. Tienen que amar a esa mujer que va a venir a ser la esposa de ustedes. Pero no se lo pedí porque yo quiero que así sea. No, es que así ha sido conmigo, mi esposa. Porque Dios nos unió para siempre. Entonces nuestras prácticas tenemos que practicarlas cada vez. Usted ve que es sencillo venir a la iglesia, hermano. No es sencillo, hermano. En el mundo espiritual están pasando cosas importantes para usted y sus hijos. Yo miro los hijos de Stephanie y José, son terribles, pero están en la casa de Dios. Estos niños, hermano, no tienen otra opción que la casa de Dios. Y van a crecer en la casa de Dios. ¿Usted cree que los niños son terribles? Mire cómo era yo. Mira a mi hija cómo era. Pero mire, la casa de Dios. ¿Por qué? Porque aquí se moldean los hijos. Aquí crecen. Aquí adoran. Pero si los deja de traer, o este matrimonio, va a ser otro mundo. Raro para ellos. Raro va a ser para ellos. Pero sé que ellos los van a traer siempre. Van a conocer de Dios y van a ser siervos de Dios porque están en la casa de Dios. ¡Amén!